Buenos días, hermanos. Es una bendición para mí compartirles una vez la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a estar revisando varios versículos. El tema central al cual yo le puse como título a este sermón: sabrán que yo soy el Señor. Esa es una declaración, hermanos, que se encuentra más de 73, aproximadamente 73 veces en el libro de Ezequiel. Unas traducciones pueden venir: yo soy Jehová, o yo soy Jehová vuestro Dios. En esas 73 veces nosotros podemos dividirlas en tres ocasiones o en tres distintas clases en las cuales el Señor se dirigió. Cada vez que ejercía un juicio o manifestaba la ira de Dios a su pueblo Israel o a las naciones paganas, o también decía la misma frase cuando él establecería gracia futura a la nación de Israel. Entonces, él les dice repetidamente a través del libro de Ezequiel, les decía: ustedes me van a conocer que realmente soy su Señor, su Dios, cuando yo me manifieste, cuando yo despliegue mi ira o cuando yo despliegue mi gracia y mi restauración sobre ustedes. El propósito de este sermón, hermanos, es comprobar que cuando la palabra de Dios hace un efecto en nosotros, la reacción natural va a ser adorarle como Él lo merece, como Dios es digno. Veíamos hace una semana que Jonathan Edwards había dicho unas declaraciones que son las siguientes: a menos que creamos en las perfecciones de Dios, nunca le amaremos y adoraremos como Él debe de ser amado y adorado. Creía firmemente y lo enseñaba mucho, que solamente hasta que tengamos un conocimiento pleno de Él y seamos afectados con su persona, vamos a reaccionar como es digno de Él. Él también decía: cuando creamos en su justicia y santidad, no lo temeremos y quedaremos asombrados de Él. No tendremos miedo de violar sus órdenes. Y eso es hasta que creamos en su justicia y su santidad. Es muy importante que Dios se revele a nosotros, que nosotros tengamos un corazón abierto a Él para conocerle. Y por eso hemos venido hoy a la palabra específicamente con ese objetivo. La Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Señor, de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Cuando Él se revela a nosotros a través de su palabra, nosotros, al exponernos continuamente a su Escritura, vamos a tener fe en sus atributos, vamos a conocerle como Él se ha revelado. Te invito a que vayamos a una oración para ponernos en manos de Dios, porque este es un mensaje en el cual cada uno de nosotros tenemos que pedirle mucha gracia a Dios para que recibamos la bendición, porque Él ya está revelado. Él ya nos mostró cómo es su persona, su carácter, cómo son sus atributos. Pero sin embargo, estas declaraciones de la Escritura tienen que penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, cuando hablamos de ti, de la obra de Cristo en nuestras vidas, de la obra de Cristo a favor del pecador, es muy difícil expresarla con nuestro lenguaje, con nuestros sentimientos. Aunque tú nos des elocuencia de un ángel, aunque tú nos des un lenguaje enriquecido, jamás será suficiente para mostrar lo grande que has sido tú. Esta mañana, Padre, quiero pedirte que traigas una bendición a mis hermanos. Quiero pedirte que
nos haga sensible a tu palabra. Haznos reaccionar, Padre, para que tú te glorifiques. Concede, Señor, que nuestros corazones, nuestros oídos se abran ante tu palabra y que podamos ser enriquecidos por el mensaje que tú revelaste en el libro de Ezequiel. Te pido esto, Señor, no por nuestros méritos, porque no tenemos absolutamente ninguno. Nuestra única esperanza y en el cual nosotros oramos y sabemos que Él es el único digno de ser escuchado delante de ti es Cristo Jesús. A través de Él te lo pedimos, Padre. Escucha nuestra oración. Te lo rogamos. Amén. Bien, hay 3 cosas que yo quiero que veamos en esta mañana y tal vez sea un bosquejo en el cual veremos 3 verdades que se van a ver a lo largo de varios capítulos. Trataremos de hacer una revisión panorámica de cómo Dios despliega sus atributos. Pero necesitamos primero que nada entender que el propósito de la Escritura en Ezequiel para nuestras vidas debe de producir que nosotros tengamos un temor reverente a Dios, un temor para no pecar. Eso es lo primero que quiero que saquemos provecho a esta lectura, porque Ezequiel no es un libro fácil. Ezequiel tiene más de 30 capítulos hablando de la ira de Dios. También tiene unos 15 capítulos para hablar de su gracia, de su misericordia, y ese tipo de lecturas nos gusta mucho. Pero sin embargo, Dios se revela tal cual es y no debemos de menospreciar, no debemos de aislar aquellos pasajes que son difíciles de predicar. Te invito a que veamos un poco primeramente el contexto de quién era Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote y difícilmente se veía que alguien tuviera doble oficio, a excepción de Samuel, que ejerció como sacerdote y profeta. También, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, pero fuera de ellos, a muy pocas personas se les dio el privilegio de ejercer este doble oficio. Entre ellos fue Ezequiel. Ezequiel estaba destinado para ministrar en la casa del Señor. Sin embargo, él fue exiliado por el rey Nabucodonosor. Nosotros conocemos que el exilio se llevó a cabo en 3 fases. La primera fase, en la cual llega Daniel y sus amigos a Babilonia, eso fue en el 605 a.C. Pero no muchos años después, unos 8 años, también llega Ezequiel con unas 10,000 personas fuera de Jerusalén, los esparce. Eso fue en el 597. Durante su ministerio, él estuvo hablando al pueblo de Dios en donde estaban los exiliados. A la par, al mismo tiempo, Jeremías estuvo hablando a todos aquellos que quedaron en Jerusalén, en la Jerusalén devastada. Sin embargo, el trabajo de Jeremías en los pobres que quedan en Jerusalén y Ezequiel, los exiliados que quedan vivos, esparcidos, reciben la palabra de Dios para que procedan al arrepentimiento. Está en una disciplina. Y aún no viene el exilio más grande en el 586, donde es destruido el templo. Entonces Dios les está invitando continuamente a que ellos se arrepientan. Por eso es necesario que nosotros veamos estas declaraciones, estos llamados al arrepentimiento, porque también tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Bien, veamos primeramente el llamado de Ezequiel. En el capítulo 1 se nos narra la gloria de Dios en una visión que tiene Ezequiel. Son cosas muy sorprendentes en las cuales él ve 4 seres vivientes que describe de una manera muy compleja, los cuales tienen 4 rostros. Cada ser viviente tiene una rueda que gira entre ellos, pero cuando llegamos al versículo 26,
nos habla que en medio de toda esa visión compleja que está viendo Ezequiel hay un gran trono. Fíjate cómo dice, sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él. En lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecía sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía, como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Lo primero que hace Dios cuando llama al profeta Ezequiel, le va a dar una comisión muy difícil, y es necesario que él tenga una visión muy clara de Dios para que eso le motive a la obediencia. Más que motivación, algo que de manera natural le impulse. El temor de Dios no le permita desobedecer. A él específicamente le dice en el 8, tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Desde el principio Dios le aclara. Va a ser un mensaje difícil de escuchar, también de decir, pero la casa de Israel no lo va a querer escuchar por su rebeldía. Sin embargo, tú no tienes que ser así. Dios, hermanos, le da este mensaje duro a Ezequiel. Y lo vemos aquí en el versículo 9, capítulo 12. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Podemos ver que esto no es fácil, su trabajo. Sin embargo, en el capítulo siguiente, en el versículo 3, dice, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel, háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco te envío a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil cuyas palabras no puedas entender, aunque si te enviara a ellos, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente, toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Dios le da lo necesario a Ezequiel para que cumpla su labor de profeta, de llamar al arrepentimiento. Dice también en el versículo 14, el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Porque no era nada fácil decir ese mensaje. Lo mismo pasa con Jeremías. Cuando él da un mensaje difícil, solamente se buscaba problemas. Y Ezequiel ya sabía que también podía ser rechazado y se iba a enfrentar a audiencias muy orgullosas, muy difíciles. En el versículo 17 dice también, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirá, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo mandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida.
y aclara el oficio de atalaya, el que tiene que apercibir al malo, pero no solamente al malo, también al justo. Fíjense cómo dice el 21. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia y tú habrás salvado tu vida. Pero también ese justo puede desobedecer mi mensaje. Tu trabajo es advertirles del peligro que se avecina para que ellos procedan al arrepentimiento, sean justos o impíos. Por eso, hermanos, de entrada debemos de reconocer que la Escritura tiene propósitos para santificar a su pueblo. La Escritura nos debe hacer ese llamado para temer cuando nosotros estamos empeñados a pecar. Todas estas palabras tenían que ser recibidas por la nación de Israel, que eran considerados hijos de Dios, eran su pueblo, pero eran tan rebeldes. Dios los mete en una disciplina y el propósito es que su corazón sea humillado para que Él los pueda restaurar. Vamos ahora a continuar viendo cómo Dios manifiesta su disciplina, cómo Dios manifiesta su ira, porque es indignante lo que ellos hacían. Dice en el capítulo 5, versículo 11, por tanto vivo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Y él describe más explícitamente sus castigos. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor, y me vengaré. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo cuando desahogue mi furor contra ellos. ¿Cuál es la manera en la cual Dios va a hacer que todos reconozcan que Él es Señor, que Él es el Todopoderoso, que es el único Dios? Es manifestando sus atributos. En este caso específico, cuando yo manifieste mi ira, cuando vean mi furor, cuando vean la manera en la cual yo despliego y derramo mi justicia en aquellos pecadores, van a ver quién soy. Podemos entender que no es fácil de escuchar, pero es necesario, porque todos tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo por meternos en esa audiencia. Dios deja estas palabras, deja registrado en la historia del pueblo de Israel esa disciplina, pero nos está dejando plasmado que Él quiso evitarles esa disciplina. Él les llama al arrepentimiento. Vamos a ver ahora en el capítulo 6. Al final del versículo 9 dice así: porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. Al final de este capítulo 6 también dice: sabrán que yo soy el Señor. Él continúa en el capítulo 7 y algunos tal vez estaban de manera incrédula creyendo que Dios no iba a desplazar más ira sobre ellos. Les repito, ya había llevado el primer y segundo exilio, pero todavía no era destruido Jerusalén. Habían unos falsos profetas que daban falsas esperanzas al pueblo de Israel. Ellos seguían confiando en que el templo les protegía, que Dios no se atrevería a destruir a Jerusalén, menos a su templo. Entonces profetizaban falsas esperanzas, que Dios iba a venir y restaurarles así nada más. Pero ante
esa cosmovisión que tenían, esa idea falsa que les habían introducido sus falsos maestros. Veamos cómo Dios se va a encargar de que eso se acabe. En este capítulo 7 dice el versículo 6: el fin viene, viene el fin, se ha despertado contra ti, ya ha venido, te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día. Pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti y sabrán que yo, el Señor, el que hiere. No vas a poder resistir y ponerte frente a Dios cuando Él despliegue esa ira. Ezequiel les dice en el versículo 17: todas las manos se debilitarán y todas las rodillas serán como de agua. Se ceñirán de cilicio y los cubrirá el terror. En todos los rostros habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. Hermanos, es muy difícil que nosotros entendamos qué tan grande puede Dios expresar su terror y el hombre sea humillado. El hombre sea completamente aterrorizado. Este lenguaje, hermanos, las rodillas serán como agua. Yo creo que muy pocos de nosotros hemos estado en una situación en la cual hemos tenido un gran temor que nos hace flaquear, y es tan fuerte esa realidad que podemos perder la esperanza y ni siquiera nuestro cuerpo va a responder a las órdenes del cerebro de mantenernos en pie. Va a ser muy difícil. Se desvanecerían cualquiera de nosotros si estuviéramos enfrente de la ira de Dios. Eso es lo que Él trata de darles a entender. En el versículo 26 dice: vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré y por sus juicios los juzgaré. Cuando haga todo esto, dice: y sabrán que yo soy el Señor. Para un israelita, hermanos, que Dios ya no hable a tus profetas, que Dios ya no hable por medio de los sacerdotes en ese oficio, que el rey ya no reciba visión y dirección de lo que tienen que hacer como nación, era algo terrible. Aquí está diciendo: va a desaparecer la ley del sacerdote y el consejo de los ancianos. Los voy a dejar sin dirección, los voy a abandonar, y así van a saber que yo soy su Señor. El carácter de Dios, hermanos, es infinito y cualquiera de sus atributos se va a desplegar de manera infinita. Tanto su amor como su gracia, como su misericordia es infinita, pero su ira también lo es así. Y cuando se enciende la ira de Dios, es con justa razón. Él es un Dios santo y las abominaciones que el pueblo de Israel hizo se describen aquí en los siguientes capítulos. Debemos de entender por qué Dios está empeñado a mostrarse de esa manera, como un Dios de ira. En este capítulo 8 leemos desde el versículo 6. Entonces él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario? Pero aún verás mayores abominaciones. Y él le lleva tras vez en distintos escenarios, le está mostrando, eso que has visto no es nada. Vas a ver todavía cosas peores. Todo esto que están haciendo hace que yo retire mi presencia del templo. Ya no más estará mi gloria entre ustedes. Dice también en el versículo 12 al final, en este mismo capítulo 8:
Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. También me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Lo vuelve a llevar a otro lugar. Ahora es en la entrada a la puerta de la casa del Señor. Y dice, ahí habían mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto esto, hombre? Eso no es nada. Todavía vas a ver cosas peores. Entonces lo lleva a otro lugar, el atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 ancianos de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque se llevaron el ramo a la nariz. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Sigue describiendo todas estas abominaciones y llegamos al capítulo 10 y dice también en el versículo 18, la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo, ante mis ojos salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Es una manera en la cual Dios dice, estoy tratando de darles a entender que ya me estoy alejando. No se fue por completo, sale del templo, pero es como si Él estuviera tratando de todavía persuadirles y decirles, arrepiéntanse. Pero esto no fue así. La gloria de Dios, aquí en el capítulo 11 se va por completo. Dice en el versículo 23, la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y después de siglos, de muchos años, sigue en espera que esa gloria venga nuevamente y habite entre el pueblo de Israel en un templo restaurado, que es lo que profetiza Ezequiel en los últimos capítulos. Sin embargo, aunque pasa el exilio, destruyen el templo, es reedificado, no tan glorioso, aunque viene el tiempo de Herodes y hacen un templo muy glorioso, pero el edificio, la gloria, hermanos, jamás regresó a habitar de esa manera entre su pueblo Israel. Obviamente, si ya no está la gloria de Dios entre ellos, los profetas mucho más estarán guiando ciegamente al pueblo de Israel. Lo vemos aquí al final del capítulo 12, en el versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas, hablan adivinaciones mentirosas, no estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo, diciendo paz cuando no hay paz. Hemos visto esta primera parte, un temor para no pecar, porque esto ya pasó. Dios nos está mostrando hoy a la iglesia cómo es ese carácter para disciplinar a sus hijos que son rebeldes y pecan. Pero también es una manera de hacernos reaccionar y ver qué tan grande es la salvación de Jesús. Cuando nosotros no hacemos ese esfuerzo por ver cómo es la ira de Dios, tampoco vamos a entender la infinita gracia que Él derrama sobre aquel que perdona. Ahora bien, vayamos nuevamente al capítulo 9 y veamos que Dios siempre manifiesta también su gracia y su misericordia
en medio de esos momentos de ira. Porque siempre hay un remanente, hermanos. Quiera Dios que nos mantengamos siempre ahí. En el capítulo 9, Él está hablando de que va a emitir su juicio y va a matar a todos aquellos que son culpables. Da órdenes para que destruyan a cada uno de aquellos que se han rebelado. Pero hay hombres que se dolieron de la idolatría del pueblo de Israel y Dios les protege. Dice así en el versículo 4, el Señor dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero oí que a nosotros les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad su ojo, no perdonen, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Pero no toquen a ninguno sobre quien está la señal. Dios, hermanos, es misericordioso con el que se humilla. Dios derrama su ira con el que es terco en pecar. Y también vamos a ver que en medio de estos hombres que se vuelven en contra de Dios, le provocan a celos, Dios también tiene esperanza para que haya una restauración a este pueblo. Fíjense cómo dice en el versículo 16. Por tanto di, así dice el Señor Dios: aunque los había echado lejos sobre las naciones y aunque yo los había dispersado por la tierra, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras donde había ido. Por tanto di, así dice el Señor Dios: yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen ahí, quitarán de ella sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Es un adelanto más de lo que vamos a ver más claramente en el capítulo 36 de el nuevo pacto. Pero a esta misma nación que se empeñaba en pecar, Dios muestra su gracia y su misericordia, diciéndoles: yo te voy a sacar de ahí. Y eso hizo exactamente contigo y conmigo, que hemos depositado nuestra fe en Dios. Eso mismo ha hecho ya, perdonado de nuestro pasado, aquellos que depositamos nuestra fe y esperanza en el único mediador. En el capítulo 12, Dios también les da una nueva oportunidad por medio del profeta Ezequiel. Ojalá que entiendan, ojalá que se vuelvan. Ahí vemos también su misericordia. Fíjate cómo dice el versículo 3. Y tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro. Sal al destierro de día ante sus ojos. Sal al destierro desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos. Quizá entiendan, aunque son una casa rebelde. Dios, hermanos, está insistiendo una y otra vez, una y otra vez. Aquí vemos otro de sus atributos. Aparte de que es infinita su ira, también su paciencia, hermanos, es infinita. Él no tiene por qué esperar más, pero esa gracia, esa paciencia se manifiesta al dar una oportunidad más para que quizás recapacite. Dios así fue con nosotros, fue muy paciente y lo sigo siendo hasta ahora, si no ha venido nuevamente en las nubes. Quiere que todo el pecador proceda al arrepentimiento. Vamos ahora hasta el capítulo 14 y una vez más vemos cómo Dios separa al justo del castigo del impío. Si realmente hemos depositado la fe en el único mediador, en el Salvador, en el medio de salvación que Dios establece, que es su Hijo Jesús, nosotros también vamos a poder
ser liberados de esa ira. Ya lo somos, hermanos, de la ira venidera que vendrá en un futuro. Y vemos ese paralelo aquí en el versículo 12, el capítulo 14. Entonces vino a mi palabra del Señor: hijo de hombre, si un país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. Estos tres hombres, no se nos narra la Biblia que ellos tenían una vida desenfrenada en pecado, sino todo lo contrario. De aquellos que podemos escuchar que eran perfectos delante de Dios, que tenían una relación tan íntima con Él, un anhelo de obedecerle y de no fallarle, son Noé, Daniel y Job. Y sabemos que esa justicia que ellos tenían se les fue otorgada por su fe. Ellos eran hombres que confiaron en Dios y solamente ellos se salvarían. Dice Dios: si yo me empeño y si yo decido derramar la ira sobre una nación, solamente el justo va a vivir. En esa misma posición nos encontramos tú y yo, cuando Dios, en su segunda venida, venga a someter a todos sus enemigos, va a aplastar de una manera terrible a todas las naciones, a todo pecado. Pero solamente aquellos que estamos de su lado y nuestro corazón siempre apuntó al Salvador Jesús, seremos librados de esa ira venidera. Es una manera, hermanos, de también agradecerle a Dios, porque Él nos revivió estando en una condición bien terrible. Hay una ilustración en el capítulo 16 que quiero que veamos, la cual nos va a mostrar de una manera más fácil cómo es ese contraste entre nuestro negro pasado a cómo Él nos cambia, a cómo Él tuvo esa gracia y esa misericordia para librarnos de su ira. Fíjate cómo dice aquí el versículo 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Está haciendo esta ilustración hablando de su pueblo Israel. Esta escena, hermanos, es muy grotesca. Si tan solo imagináramos, si nosotros pudiéramos presenciar algo así literalmente, veríamos que es algo indignante ver a un niño abandonado, recién dado a luz y abandonado para que se muriera, ni siquiera lavado de su sangre, ni siquiera dado esos cuidados especiales, pero ahí Dios mostró su gracia. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre: vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo. Y describe cómo le dio más de su gracia, más de su gracia. Él tomó a la nación de Israel, un pueblo que era insignificante, y lo exalta de una manera gloriosa. Dice en el versículo 14: entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Aquí seguramente podemos ver que es una referencia a los años gloriosos del reinado del rey David y de Salomón. Una gloria que no se le había dado a ninguna nación. Pero fueron unos desagradecidos y abandonaron a su Dios, abandonaron cambiándolo por ídolos, y se les olvidó esa gracia derramada. Dice en el 22: en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud,
cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre. Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios. Estoy en el versículo 30. Cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Ahora empieza a decirle qué tan terrible ha sido tu pecado. Y son lenguajes que a veces ni queremos pensar en esto, hermanos. A veces no queremos indagar en qué tan denigrante fue la nación de Israel para con el amor de Dios. Dios derrama su gracia, les da vida, les exalta y ellos le pagan de una manera terrible. Fíjense en el 33, a todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. En tus prostituciones eras distinta a las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Dice en el 42. Desahogaré mi furor sobre ti. Mis celos se apartarán de ti. Me apaciguaré y no me enojaré más. ¿Por qué? Porque voy a derramar esa ira hasta mi límite, hasta que mi justicia se lleve a cabo. Solamente así se va a apaciguar mi ira, cuando ejerza el castigo que se merece. Estamos todavía en este punto de agradecimiento porque a pesar de manifestar este pago, este adulterio a Dios, a su Salvador, aún así, con todo eso, dice en el versículo 60, sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Dios no se olvidó de las promesas que les hizo a Abraham y es un Dios de palabra. Él prometió a Abraham que bendeciría a todas las naciones. Por eso Dios no aniquiló, no exterminó al pueblo de Israel. Aquí, en todos estos años que estuvo viviendo Ezequiel, él se le da una mejor promesa. Dice en el 62, estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. Hemos visto tanta gracia derramada hasta que nosotros vemos qué tan terrible fue la nación de Israel como pecador. Pero exactamente tú y yo hemos sido como este pueblo tan terco. Un solo pecado, hermanos, de nosotros nos excluye de la gloria de Dios. Un solo pecado de nosotros atenta ante la santidad del Padre. Y Dios nos ha sacado de vidas tan terribles, algunos de nosotros llenos de orgullo, llenos por pensamientos inyectados directamente de maldad, porque esa es nuestra consistencia de nuestro corazón caído. Sin embargo, Dios derrama su gracia y ahora, cuando entendemos que hemos sido rescatados de un juicio, de una ira venidera, de una ira que aplasta a cualquiera, debemos de también recibir ánimo para percibir aquel que va a esa condenación eterna. Quiero que veamos este último punto, amor por las almas perdidas. Vayamos ahora al capítulo 18. Dios ahora empieza a hablar de la responsabilidad personal. Como al inicio en el capítulo 3 había visto bien claramente, tu oficio de atalaya es apercibir del mal. Ahora dice aquí en el versículo 20, el alma que peque esa morirá, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. El 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor,
y no en que se aparte de sus caminos y viva? Aunque soy un Dios que derrama ira infinita, mi naturaleza y también un atributo mío es extender la misericordia. Y yo, en lo más profundo de mi corazón, no quiero la muerte del impío. Sin embargo, dice el versículo 24, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido. Por ellos morirá. Este mismo pasaje, hermanos, está en contraste con esa gracia que se está extendiendo al impío. Acabamos de leer que Él no se complace por la muerte del impío. Y en medio de esos versículos, antes está diciendo que quiere llamar al impío al arrepentimiento. Dice el 21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Pero si un justo, alguien que empezó amando a Dios y después se empeña a hacer todas las abominaciones y apartarse de sus primeras obras, ¿él vivirá? Claro que no, dice, ninguna de las obras justas que ha hecho le será recordado. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Es una justicia perfecta, hermanos. Una justicia que Dios demanda de cada hombre. Ahora, se nos está llamando a nosotros a ser esos embajadores que llamen al arrepentimiento. Y nosotros debemos de dar el mensaje tal y cual es. Este mensaje que viene aquí en el versículo 31. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Fíjense, la palabra de Dios va a ser bien clara y va a decir, esta es la responsabilidad del hombre. Tú debes de arrepentirse. Dice, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Acabamos de ver hace unos minutos que Dios es el que por su santo nombre va a dar ese corazón y ese espíritu lo pondrá en Israel, en sus hijos, en el hombre, por su propio nombre. Pero sin embargo, debemos de predicar también esto. Spurgeon no decía, yo siempre voy a defender la salvación por gracia, que todo depende de Dios, pero siempre voy a predicar el arrepentimiento. No debemos a veces de tratar de explicar estas cosas que se nos hace difícil a nosotros de comprender, sino simplemente predicarlas con una convicción tal y como las vemos aquí. Si este pasaje te está diciendo, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué han de morir? Es porque debemos de llamar al arrepentimiento y que cada hombre ejerza su voluntad. Vayamos al capítulo 20. Dice en el versículo 33, vivo yo, declara el Señor, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre ustedes. Los sacaré de entre los pueblos, los reuniré de las tierras donde están dispersos, con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, y los llevaré al desierto de los pueblos. Ahí entraré en juicio con ustedes cara a cara, como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así entraré en el juicio con ustedes, declara el Señor. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto, y separaré de ustedes a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Veamos ahora cómo se cumple ese castigo.
En el siguiente capítulo, en el 21, vemos en el versículo 25, y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado la hora del castigo final, así dice el Señor Dios, quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Este lenguaje, hermanos, de quítate la tiara y depón la corona, es que va a anular el sacerdocio y también la línea de los reyes descendientes de David. Y desde ese entonces, hermanos, entraron a la época que algunos llaman como el tiempo de los gentiles. Jamás, hermanos, se volvió a restablecer el reinado de la línea de David hasta que vino el Mesías Cristo. Este castigo, hermanos, es terrible. En el versículo 27 dice, arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y es lo que siempre utiliza la palabra de Dios cuando insiste 3 veces en algo, es que es algo terrible, es algo firme. Y así fue. La ruina fue terrible para esta nación. En el versículo 17 dice, vino a mi palabra del Señor, hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Versículo 19, se han convertido en basura. Por tanto, los voy a reunir en medio de Jerusalén, como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos. Así los juntaré. Yo en mi ira y en mi furor los pondré ahí y los fundiré. Los reuniré y atizaré sobre ustedes el fuego de mi furor. Porque se han vuelto tan despreciables, pero necesitan ese fuego si quieren que salgan algunos purificados. Todo esto era inminente y Dios siempre quiso que hubiera un mediador. Siempre quiso que hubiera alguien como Moisés cuando había dicho Dios, hazte de un lado, apártate porque los voy a destruir y puedo levantar otra nación de ti. Pero Moisés fue un intercesor. Aquí no hubo nadie, hermanos. Dice en el versículo 30, busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. Eso es lo que busca, hermanos, amor por las almas perdidas. Alguien, tú y yo, que nos pongamos entre Dios y aquellos que no han procedido al arrepentimiento. Que seamos aquellos que le digamos, arrepiéntanse y Dios, ten misericordia, que tu paciencia se siga manifestando para que ellos procedan al arrepentimiento. Decirles, no derrames tu ira, tu indignación. Pero aquí no sucedió. Dice, he derramado pues mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas. Declara el Señor Dios. Parece que todo esto es desesperanzador. Parece que no hay solución para la nación de Israel. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, muestra todo lo contrario. Fíjense cómo dice ahora, nos vamos a ir hasta el capítulo 36. En medio de todo este panorama que parece que no tiene solución, la única solución es Dios mismo. Lo encontramos desde el versículo 22. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes casa de Israel, porque si fuera por ustedes jamás van a ser perdonados ni restaurados. Yo tengo que actuar, dice aquí, voy a actuar por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones en la cual ustedes han profanado en medio de ella. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia, quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los limpiaré. Además,
Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Todo esto viene cuando se humillan y depositan su fe y esperanza únicamente en Dios. Y tú y yo comprendemos bien todo este mensaje. Nosotros tenemos el mensaje de salvación que les va a dar al hombre esperanza. Esperanza de que todo puede ser restaurado. A la nación de Israel se le prometió. Y los últimos capítulos de Ezequiel narran de un templo nuevo, un atrio nuevo, y se escribe desde el capítulo 40 de Ezequiel, pero en el 43 vemos algo sorprendente. La gloria de Dios nuevamente va a habitar entre su templo, entre su pueblo. Dice el versículo 4, la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el norte. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. Nuevamente, Dios habitando entre su pueblo Israel. Nuevamente, Dios, su gloria entre su pueblo. Y todo por su nombre. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que entren en esta restauración. Él no quiere que el impío perezca. Por eso es necesario que tú y yo compartamos el Evangelio, el mensaje de salvación. Que tú y yo nos expongamos continuamente a las Escrituras, porque aquí vamos a ver a Dios claramente, como Él lo prometió. Me van a conocer cuando yo me manifieste. Dios va a manifestar su ira infinita, pero sigue manifestando su paciencia infinita. Y también tú y yo debemos de comunicar al pecador que hay gracia infinita. No hay otro mensaje, hermanos, que nos puede motivar a cumplir nuestra tarea de compartir el amor por las almas perdidas. Y tampoco no hay otro mensaje, no hay otro escrito que pueda hacernos ver que debemos de vivir agradecidos por la salvación que nos ha dado. Y también este mismo mensaje nos va a dar temor para no pecar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Es invaluable. Y ahora rogamos, Señor, que caiga en los corazones de tus hijos y que dé fruto, Señor. Tú lo prometiste, Padre. No volverá vacía mi palabra, sino que hará lo que yo quiero. Este día te honramos y te damos gracias porque nos has dado esta bendición, Señor, de estar delante de ti y recordar cómo es tu carácter. Provoca en nosotros, en tu pueblo, santidad, obediencia, agradecimiento, Señor, y también urgencia por ser buenos atalayas y apercibir a nuestros familiares que vengan a arrepentirse, que vengan y depositen su fe en el único Salvador, en Cristo Jesús. Te pedimos y oramos en su nombre. Amén. Dios te bendiga.